El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. CBA. Todo lo que quieres saber sobre ciencia, Biblia y actualidad. Hola, bienvenidos a CBA, Ciencia, Biblia y Actualidad. Para nosotros es un placer poder estar con ustedes cada 8 días para hablar de temas de actualidad desde una mirada científica y bíblica, con especialistas en la materia y por supuesto con nuestro especialista de cabecera, el pastor Jairo Grafe. Hola, pastor. Qué alegría una vez más poder estar en este lugar, creyendo que somos bendición para todos los que nos están viendo en este momento. Y hoy en el programa vamos a hablar de fe o superstición. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la superstición? Si es verdad que por la fe la gente puede llegar a hacer cosas jamás pensadas, bueno, pues todo esto, estas inquietudes vamos a tratar de resolverlas en el día de hoy. Y los encargados, los que tienen esta gran responsabilidad, son el pastor y teólogo Julio Alberto Peña. Pastor, bienvenido. Gracias, nos es un placer el poder estar aquí en un programa tan importante como estos. También está con nosotros el pastor y teólogo José de la Cruz Ríos. Pastor, qué rico que nos acompañe. Muy amable, muy agradecido por la invitación. Esperamos ser de bendición para los hogares que nos ven. Y por supuesto nuestro especialista de cabecera, el pastor Jairo Grafe. A todos, bienvenidos al programa y para entrar en materia vamos a ver qué es fe desde el diccionario. Esto es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, pero también le preguntamos a la gente en la calle qué pensaban ellos que era la fe. Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra fe viene del latín fides y significa confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Para usted, ¿qué es la fe? Pues no sé, ese sentimiento del hombre como para creer en algo, ¿no? No solamente hablando de Dios, sino en algo. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es el motor que nos lleva a aceptar, a recibir, a comprender y a esperar en el Señor. Pues no sé, creer en algo. Por fe somos salvos. Bueno, definición desde el diccionario y también lo que opina la gente en la calle, pero Pastor Julio, ¿qué más podemos agregar a la fe? ¿Qué es la fe desde la Biblia? Bien, hablando de la fe, es creer, es seguridad, es confianza, pero algo importante de la fe es que implica un compromiso y una obediencia en aquello en que depositamos la fe. La Biblia la define en Hebreos 11:1 como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve en ese Dios verdadero y como fuente de autoridad la palabra de Dios. Perfecto, esta es la definición que damos desde la Biblia a la fe, pero ¿qué será superstición? Pues también consultamos el diccionario. La Real Academia de la Lengua Española tiene una definición muy concisa y la gente en la calle también quiso opinar acerca de lo que ellos consideran que es la superstición. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la superstición es una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Para usted, ¿qué es la superstición? Creer algo que no es verdad, sí. Para usted, ¿qué es la superstición? No tengo idea. No tengo idea. Es algo que la gente le tiene su pánico. No sé si. Tampoco sé. Copo. Qué bueno es escuchar a la gente en la calle, pero a veces no tienen muy bien el concepto, pastor. ¿Qué es la superstición? Hay variadas definiciones, no solo lo que la gente opina, porque más bien es parte de menos que una cultura, una subcultura que se ha creado con respecto a eso de las supersticiones. La superstición, consiste en atribuir a las cosas y acciones poderes naturales que en sí misma no tienen. Eso es verdad, pastor Grafe. ¿Qué más podemos aportar a esta definición de la superstición? Hay algo interesante, lo plantea el escritor a los Hebreos. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando la fe no va direccionada en Jesucristo, deja de ser fe.
y se convierte en lo que dice nuestro pastor y teólogo, en una superstición. Entonces, cuando la persona pone sus ojos en Jesús, en lo que él desea tener de parte de él y lo recibe, eso es fe. Pero cuando deja de colocar sus ojos en el autor de la fe y lo coloca en otro objeto o en otra cosa, eso ya es superstición. Bueno, y nuestros invitados en estudio también tienen varias preguntas. Vamos con 2 preguntas por ahora. La primera pregunta, adelante. ¿Existe una relación entre superstición y fe? La verdad es que la diferencia, no existe una relación como tal, porque la diferencia, de acuerdo a las definiciones que hemos escuchado, es bastante grande. Mientras la fe acerca al hombre a Dios, la superstición aleja al hombre de Dios. Bueno, y tenemos otra pregunta en estudio, adelante. ¿Hay algo malo en ser supersticioso? A la luz de las Sagradas Escrituras, la práctica de la superstición constituye un gran pecado contra la santidad de Dios. El término bíblico con que Dios rechaza esa práctica es abominación, cosa abominable. Por tanto, obviamente, es malo. Ok, esas son las preguntas del público en estudio, pero la gente en la calle también tiene preguntas, así que Pastor Grafe, esto es para usted. Muy atento al video. ¿En qué momento la fe se puede convertir en superstición? Bueno, una línea muy delgada para algunos, bastante amplia para otros. Pastor, ¿qué le podemos decir a nuestros televidentes? Que en realidad no es una línea muy delgada, eso es un abismo. Porque cuando el hombre creyendo acercarse a Dios y haciendo cosas que más bien lo separan, esto lo que está creando es un caos enorme, no solo en la fe, sino en la relación del hombre con su Dios. Bueno, Pastor, pues tenemos que hacer una pequeña pausa para comerciales, pero al regresar, ¿será que la fe mueve montañas? Historias desde la Biblia y también historias de muchas personas. Usted está viendo CBA. Pero Alejandra, ¿qué hace usted tan ocupada si ya es hora de descansar? Ay, Pastor, que quisiera, pero no puedo. Tengo que seguir estudiándome los libretos. Le invito a degustar este delicioso yogur. Uy, qué delicia, la pruebita. Sí, productos lácteos, la pruebita. Bueno, definitivamente deliciosos. Hagamos un break. Productos lácteos, la pruebita, calidad y precio. Están viendo Canal 1. Si está pensando cómo dar a conocer sus productos o empresa, este es el espacio ideal. Así es, si tiene una empresa o negocio y quiere darla a conocer, háganoslo saber. Comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla para que todos puedan conocer sus productos y su negocio aquí en CBA. Ciencia, Biblia y actualidad. Siga con CBA. Regresamos a CBA, Ciencia, Biblia y Actualidad. Y David Herrera, uno de nuestros realizadores, pues nos preparó la siguiente nota. Un verdadero ejemplo, una muestra de fe. David, cuéntanos por favor de qué se trata. Pues Alejandra, hace pocos días el mundo entero pudo ver en directo la transmisión de no solo un milagro, fueron 33 mineros rescatados en Chile. Se encuentran atrapadas bajo tierra en el norte de Chile, luego del colapso de una pared en una mina de cobre. Persiste la angustia por la situación de los 33 mineros atrapados en un yacimiento en Chile. Una de las paredes del yacimiento San Esteban se dio. Los trabajadores están a 5 kilómetros de la entrada de la mina. Pasan los días, la angustia crece, los mineros esperan y en su búsqueda aparece la primera señal de vida. ¿Aló? Sí, escucha. Lo estamos escuchando todo fuerte y claro. ¿Quién habla? Está hablando el jefe Luis Ursúa. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Estamos bien en el refugio de los 33. Sin embargo, mientras ellos esperan que ocurra algo extraordinario, para otros todo está perdido. La búsqueda es contrarreloj, pero las esperanzas van decayendo. La verdad es que el panorama no es alentador. Aunque en Chile no lo digan, no hay posibilidad de vida para los mineros. Aunque los pronósticos anunciaban un triste final, el milagro ocurrió.
la fe finalmente venció. Allí está el primero de los mineros rescatados. Solo Dios hace los milagros. La fe ha movido montañas. Estuve con Dios y estuve con el diablo. Me pelearon, me ganó Dios, me agarré de la mejor mano, de la mano de Dios. Y aunque para algunos la suerte estuvo de su lado, para la gran mayoría todo fue un milagro. David, qué historia tan bella, tan conmovedora. Hoy todo el mundo habla del milagro en Chile, pastor, pero ¿qué podemos hacer para afianzar la fe y poder ver más milagros como estos? Bueno, yo pienso que hay algo muy interesante. Hay ocasiones en que la persona se ve en un estrecho y accidentalmente, donde el deseo de supervivir o supervivencia clama a Dios, o está enfermo y pide y Dios lo restaura, pero la persona sigue lejos de Dios. Yo creo que no es tan grande. El milagro de Chile es muy importante, pero lo más importante es que esos que salieron de esas profundidades de la tierra puedan comenzar a caminar con el Dios que los sacó de la misma muerte. Bueno, y qué interesante también que hablemos de esos milagros y esos testimonios de fe que están plasmados en la Biblia, estos hombres que vivieron muchísimos episodios donde su fe se puso a prueba y salieron victoriosos, pastor. Bien, al hablar de esos eventos, la verdad es que la Biblia está llena de eventos tan gloriosos, donde es bueno tener en cuenta que aunque el hombre deposita una confianza en Dios, el que hace la obra, el milagro, el portento, es completamente Dios. Donde el hombre lo que hace es confiar en su poder, confiar en su palabra, pero la autoría completa le pertenece única y exclusivamente a Dios. Pastor José, pero en la vida, el mundo también nos ha mostrado historias muy tristes como lo que sucedió en Haití, que la gente piensa que es un país muy supersticioso. ¿Será que de alguna manera se debe a que estas tragedias ocurran en esos lugares por las creencias de la gente, pastor? ¿Qué podemos decirles? Realmente es una razón, es un motivo para que ocurran cosas como esas y cosas asombrosas, quizás, sí, aún peores bien impresionantes, peores posiblemente, porque es que las supersticiones conducen indefectiblemente no solo a la idolatría, no solo al fetichismo, también conducen a, como dicen algunos, abrir una ventana a seres espirituales de maldad que, como dice el apóstol Pablo, habitan en los aires. Pastor Grafe, ¿qué más podemos agregar? Ahora estaba pensando en un caso que se dio en el desierto, en el tiempo de Moisés. Las serpientes muerden a los israelitas, estos se mueren por el efecto del veneno. Moisés dice, ¿qué hago? Dios dice, haz una serpiente de bronce, colócalo en lo alto. Cada vez que alguien se ha mordido, debe de mirar a la serpiente y eso corta el efecto del veneno. En este caso, la gente desvió la confianza en Dios, pasan muchos años y en la época del rey Ezequías, él se dio cuenta que el pueblo comenzó a adorar la serpiente y dejó de tener la confianza en Dios, y eso trajo muchos problemas para el pueblo, graves castigos de parte de Dios porque la gente desvió su fe. Lo que hizo el rey fue mandar a bajar esa serpiente, destruirla, acabarla, porque lo que hace la superstición es guiar a la gente a la idolatría, y de eso lo que vienen es problemas, castigos, desgracias, como lo que usted ha planteado. Y últimamente también podemos ver que la superstición ha logrado de alguna manera como infiltrarse en las diferentes religiones. ¿Por qué sucede esto? De las cosas más difíciles o peores que pueden suceder es pretender mezclar la superstición con la fe, porque son polos completamente opuestos. Hablar de la fe es creer en la eficacia y en la realidad de un Dios verdadero con una autoridad plena, y donde cuando yo deposito mi confianza en Dios adquiero un compromiso, una obediencia a Él, mientras que la superstición lo que hace es que yo niegue a Dios. Entonces es imposible poder amarrar las dos cosas. ¿Y cómo podemos hacer para detectar como todo eso cuando vamos de pronto con fe, pero nos están transmitiendo ideas supersticiosas? ¿Cómo podemos hacer para detectarlas y no permitir que de alguna manera se aprovechen de nuestra fe, pastor?
Creo que el único filtro que existe para eso se llama la palabra de Dios. No existe otro. Hay una escritura que está en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, entre los versículos 10 hasta el 13, que dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritistas, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación al Señor tu Dios, y por estas abominaciones tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y qué bueno que tengamos ese filtro, la Biblia, la palabra, pastor. La palabra de Dios dice: porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que le da claridad a la persona para que la persona entienda si lo que tiene es fe o superstición. Bueno, pues nosotros hacemos una nueva pausa, pero al regreso vamos a ver una nota sobre la superstición y todos los riesgos que podemos correr si nos encaminamos por ahí. Usted está viendo CBA. Jesucristo dio su sangre por ti. Él vive. Búscalo. Están viendo Canal 1. Si está pensando cómo dar a conocer sus productos o empresa, este es el espacio ideal. Así es, si tiene una empresa o negocio y quiere darla a conocer, háganoslo saber. Comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla para que todos puedan conocer sus productos y su negocio aquí en CBA. Ciencia, Biblia y actualidad. Siga con CBA. Muchas personas caen en supersticiones sin saber muy bien por qué. Las relacionadas con la mala suerte impiden a muchas personas pasar por debajo de una escalera o embarcarse un martes y 13. Otros, en pos de la buena suerte, compran lotería y buscan un número concreto. Psicólogos de la Universidad de Bristol, tras someter a un grupo de voluntarios a curiosos experimentos, han concluido que el cerebro humano es supersticioso por naturaleza. La mente humana está adaptada para razonar intuitivamente, así generar teorías de cómo funciona el mundo, incluso cuando no puede ver los mecanismos. Según los psicólogos, esta parte irracional actúa a un nivel tan fundamental en el cerebro que ninguna evidencia lógica puede eliminarla. Bueno, pues qué interesante esta nota que nos preparó nuestro compañero Juan Carlos, pero ¿cómo podemos evitar caer en superstición, pastor? Bien, la palabra del Señor nos muestra claramente que es importante que el hombre tenga claridad de la grandeza de Dios y de su naturaleza, de que es omnisciente, omnipotente, que Él es omnipresente, su grandeza, su soberanía, para que de esa manera el ser humano pueda entender que no hay algo más grande y más poderoso que Dios. Si el hombre confía en Dios, entendiendo que no hay una fuerza más poderosa, sabrá que mientras coloque su fe en otro lado, siempre la va a perder y al final del camino tendrá que volver al camino de Dios. Y cuando confunde la fe con la superstición, pues también va a pasar ratos bastante desagradables, pastor. Muy desagradables, porque la gente puede estar perdida sin saber que está perdida. Eso le pasó al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel creía que estaba haciendo bien. Y Dios le dice: ¿cuándo me ofrecisteis sacrificio? En 40 años. Y ellos creían que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo. ¿Era correcto? Pero estaba mal. Así sucede hoy, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Y eso es un problema grave, porque la persona se engaña a sí mismo. Dice la Biblia: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Cómo? Que yo creyendo que estoy agradando a Dios, me estoy engañando a mí mismo, porque mi confianza no está en Él, sino en objetos y en cosas que realmente lo que hacen es desagradar a Dios. Y qué bueno es prevenir, evitar caer para así no tener que vivir todas estas consecuencias. Realmente son gravísimas las consecuencias de la práctica de superstición,
por ser algo precisamente completamente sugestivo. Afecta al ser humano en su psique, provocándole estados depresivos bien profundos que en muchos casos ha conducido al suicidio, desestabiliza emocionalmente, crea dependencia, produce temor constante, en fin, la verdad es que el daño es devastador en la vida de cualquier ser humano. Y ellos tratando de buscar como esperanza, en realidad lo que se están haciendo es un daño terrible, Pastor Graf. La gente con ganas de tener un futuro asegurado, eso es lo que lo lleva a todo eso. Pero la Biblia dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. En Dios lo tenemos todo, no hay que recurrir a nada más. Y qué bueno también este espacio porque pudimos aclarar esa diferencia que hay, ese abismo del cual usted hablaba, Pastor Grafe, entre la fe y la superstición. Conclusiones finales para los televidentes que nos ven a esta hora, para que recuerden que hay una gran diferencia, que no confundan estas dos cosas. La conclusión que podíamos tomar en esta tarde es que qué bueno que cada persona pueda atreverse a confiar en Dios, porque en Dios la fe nunca será defraudada. En la superstición, aparte de que será defraudada esa fe, al final tendrá que la persona reconocer, porque la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así es. Bueno, Pastor José, y las recomendaciones finales también para esas personas que de pronto al ver el programa han dicho, sí, yo estaba haciendo esto, yo caí en superstición, ¿cuál es el paso a seguir? A toda costa debe evitarse las prácticas supersticiosas. Muchísimas gracias por estas recomendaciones finales. Pastor, sus conclusiones también sobre el tema y algo muy importante, este es el espacio para que usted le hable a la gente allá en sus televisores, allá usted que está atrás viendo el programa, el espacio para que puedan reflexionar acerca del tema. Con mucho gusto. Hay una palabra lindísima como toda la que está en la palabra, la Biblia. En Oseas capítulo 4, el versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechó mi conocimiento, mi palabra. Es interesantísimo, amigo y amiga, que usted pueda atender a lo que estamos compartiendo. En una ocasión Jesús le compartió a los religiosos de su época, quienes creían que se las sabían todas. Y el Señor les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿Qué le quiso decir a los que profesaban la fe de ese tiempo? Ustedes dicen que creen en la palabra de Dios, pues estúdienla, porque la palabra dice quién soy yo. Cuando uno desconoce esto, cae en prácticas bastante incómodas para Dios. Pero amigo, qué bueno que en esta hora usted se propusiera oír lo que Dios enseña. La palabra dice, oídme atentamente y comed del bien. Si pudieras oír lo que Dios enseña, es mucho mejor estar a la sombra del Altísimo, confiar en Dios. Él es tu ayudador, tu salvador, tu todo. Si colocas tu corazón, tu vida, tu futuro en las manos de Él, las cosas serán muchísimo mejor. Quizá pensando tener un futuro agradable para quienes te rodean, has caído en estas prácticas, pero yo te invito para que Jesús sea el Señor de tu vida, tu Salvador, tu todo. Que Dios te bendiga de manera especial. Pastor, pues muchas gracias por ese mensaje, por esa luz de esperanza para todos los que nos están viendo a esta hora, nuestros invitados en estudio. Gracias por ayudarnos a aclarar todas estas inquietudes sobre la fe y la superstición. Ustedes ya lo saben, no es lo mismo, hay un abismo enorme entre ellas dos, así que no las confundan. Muchísimas gracias a todos, se nos acabó el tiempo, pero llegó el momento de despedirnos con buena música. Pastor Grafe, yo quiero invitarlo para que me acompañe, por favor. Vamos acercándonos hasta donde están nuestros músicos. Ellos han estado muy juiciosos acompañándonos durante todo el programa. Además, la música que hemos escuchado de fondo es la de ellos. Pastor, preséntenlo. Buenísima, qué alegría, hermanos Pulido. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, bien, hermano. Gracias, una bendición estar en este hermoso programa. ¿Cuánto tiempo cantando, tocando? Bueno, cerca de 30 años ya ministrando al que lo merece, a Jesucristo. Pedro y Carlos. ¿Quién es Pedro y quién es Carlos? Bueno, yo soy Pedro y Carlos. Y Carlos, qué rico que nos acompañen hoy en el programa. Hemos estado escuchando durante todo el programa, ahí de fondo, las canciones de ustedes. ¿Qué nos van a regalar ya para cerrar el programa?
Pero nada más a cantar el tema Se fue la soledad, una canción muy bonita que a continuación lo van a ver y a escuchar todos los hermanos. Y mientras ustedes se preparan, Pastor, llegó el momento de que nosotros invitemos a todos los televidentes para que no se pierdan el programa cada 8 días por Canal 1. Se fue la soledad, nosotros también nos vamos. No olvide a las 2 de la tarde, todos los sábados, por este mismo canal, con un programa que será de tremenda bendición para todos ustedes. Si ustedes de pronto quieren conocer más acerca de este tema o de cualquier tema que hemos debatido en el programa, pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, escribir en nuestro correo civian@hotmail.com. También los esperamos ahí conectadísimos en todas las redes sociales. Gracias a todos los que hacen posible el programa, a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Pastor. Gracias a Dios por la amada iglesia que nos permite estar pregonando esta tremenda bendición a Colombia y al mundo. Y a los compañeros que están allá detrás de cámaras, a esos compañeros que ustedes nos ven, también gracias por estar en el programa, a Relati por mi vestuario, y ahora sí los dejamos con buena música. Buena música. Caminaba triste y angustiado por las calles frías de una gran ciudad. Me dejaron, solo me vi allí, con una mirada perdida y contemplando el cielo, me dije así: ¿quién me puede escuchar?